Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio, ya el tercer capítulo, el tercer episodio de Charlas Amargas, este podcast que surge pues desde la comodidad de la amistad, un proyecto que ya teníamos tiempo queriendo sacar y afortunadamente pues lo podemos hacer ahora porque ya se está llenando esto de recursos. Disculparnos, la semana pasada no hubo podcast por unas situaciones personales que no vamos a ahondar aquí. El día de hoy, pues bueno, me presento, estoy yo, Juan Talamantes, conocido en redes como el Profe Talamantes. Y yo, Arturo Medrano, conocido como Arturo Medrano, amigo del Profe Talamantes. Ahora mismo bajo mi sombra. El día de hoy vamos a dialogar sobre un tema que nos parece, al menos a nosotros dos, interesante, que es sobre los cambios que podemos llegar a tener en la vida y justamente haciéndonos esta pregunta sobre si debemos de tenerle miedo al cambio. Juan, yo creo que somos seres sociales y por ende somos personas dinámicas, o en teoría debemos de ser personas dinámicas, y el cambio es inherente al ser humano. O sea, no somos estáticos. No somos estáticos. Entonces, al hablar de cambio, al hablar de este proceso de adquirir otras sensaciones, otras emociones, otras experiencias, a veces nos genera cierto conflicto. No podemos hablar de cambio sin hablar de zona de confort. Eso sí. Entonces, la zona de confort, yo desde mi punto de vista, es algo en lo que todos en alguna vez nos hemos visto inmersos. Pero te pregunto, ¿crees que sea mala la zona de confort? Depende. Porque yo creo que también se le da una connotación a veces negativa cuando decimos, oye, es que estás en tu zona de confort, pero con una connotación que denota algo negativo, algo un desprestigio, ¿no? De que... como una conformidad desde un sentido negativo. Pues es que dependiendo, digamos, las afectaciones que pueda haber en tu vida, porque muchas veces el estar dentro de nuestra zona de confort no nos permite justamente modificar ciertos patrones de conducta o no nos permite salirnos de una situación que no nos está favoreciendo. Hay una situación que siempre se me viene a la cabeza y lo hablamos justamente en el podcast anterior cuando trabajamos en esta escuela que estaba a un paso de la explotación laboral, que realmente he conocido gente que trabajó ahí, que duró años ahí y que le costaba mucho trabajo salir y que decía, me voy a salir y ya me voy a salir y ya me voy a salir y no salía. A mí en ese momento de mi vida me dio miedo terminar siendo esa persona. Caer en esa zona de confort. Exacto. Entonces, ¿a qué le llamamos realmente zona de confort, güey? Porque realmente mucho beneficio no teníamos ahí. ¿A qué le llamamos zona de confort? Yo creo que esta sensación de tener algo seguro. De estabilidad. Sí, de seguridad más que de estabilidad, porque... Bueno, sí, era complicado tener estabilidad con ese salario. Sí, y aparte era muy complicado también el poder decir, voy a conseguir otro trabajo y voy a turnarlos, ¿no? Porque los horarios que manejaban sí era bien complejo, pero también entra esta onda en donde ya sabes cómo moverte ahí, a lo que se llamaba colmillo, y entonces ya solo haces el mínimo esfuerzo, porque ya sabes cómo hacer las cosas. Ya no es como un reto, ya no es tan dinámico como lo pudo haber sido al principio. Entonces podemos entender la zona de confort como ese proceso en el que nos vemos inmersos, donde ya únicamente necesitamos realizar el mínimo esfuerzo para obtener los resultados esperados. No un resultado que te genere una satisfacción o una sensación de logro, sino una sensación de estabilidad personal, más allá de la estabilidad económica y de... mucho más. Sí. Y de alguna manera de seguridad personal, que es lo que comentabas. Ahora, ¿la zona de confort es realmente mala? Depende, dijiste. Depende de qué. Es que de las afectaciones que puedas tener en tu vida. Es que decías, en esta escuela pues llega un punto en donde ya no te motiva, ya no nada,
pero te sigues quedando ahí porque ya tienes esa seguridad de tener trabajo y no te quieres enfrentar a la vida diaria, al desempleo, digamos, lo que de repente se dice en broma de lo del CONACYT, de que te metes a estudiar una maestría saliendo de la escuela y luego el doctorado justamente para evitar el desempleo, para no verte en eso. Y entonces si nos vamos a esto que dice Durkheim de la novia social, me sé desenvolver ahí, me sé mover en ese entorno, entonces ¿para qué voy y me arriesgo a hacer algo que no tengo certeza que va a funcionar? Pero al mismo tiempo este mismo pensamiento hace que te estanques en un lugar y no crezcas. Creo que la zona de confort es compleja, es complicada o es mala, entre comillas, cuando tu capacidad da para más, pero el espacio en donde estás no te lo permite. Incluso fíjate, respecto a lo que comentas, creo que la zona de confort influye en el autoconcepto. ¿Cómo? En el sentido de que es mucho más fácil percibirnos como personas empleadas que como personas desempleadas y luchar ante el juicio social. Pues ahí entra entonces también las presiones sociales en tanto al ingreso económico. Bueno, no sé si a ti te sucedió, a mí al menos con mi familia sí hubo mucho como este conflicto, al menos con mis hermanos, de cuánto ganaba uno, cuánto ganaba otro, que quién pedía prestado dinero o esto o aquello. Hoy, hace rato vino mi hermana y estábamos platicando de eso, en relación de que a veces pues andamos pateando piedras y es como de, oye, pues me prestas y ya cuando tengo se los pago, y justamente ella en algún momento me hizo como esta mofa, ¿no? De que, ay, la madre, muy independiente y todo, pero vienes aquí a la casa a comer y esas cosas. Y digo, pues ya cuando vivas solo, ¿entendés? Sí, y ahora le ha pasado. Y es cuando nos damos cuenta, güey, pero no deja de golpear ese autoconcepto, no deja de golpear el autoestima. En el sentido de, a veces, ya regresando al punto crucial que es el cambio, evitamos el cambio por lo que se pudiera decir de nosotros, güey. No solamente, bueno, ahorita lo estamos enfocando desde el sentido laboral, porque creo que es la parte en la que nos hemos visto envueltos en más cambios, pero en general, güey, en todo cambio que realicemos importante, que signifique un cambio de dinámicas de vida, un cambio de dinámicas cotidianas, o un cambio en lo que nos representa ya como en nuestra identidad, sí golpea ese autoconcepto que tenemos por el juicio social que se va a hacer. Cuando hacemos un cambio fuerte, yo creo que es imposible que salga desapercibido para las demás personas. Bueno, aquí me surge una pregunta en tanto a este diálogo. ¿El cambio es para bien? Pues no necesariamente. Yo creo que el cambio que nosotros decidimos regularmente suele ser para bien. Regularmente también podemos tomar malas decisiones. A veces no sabemos que estamos tomando una mala decisión. Yo creo que la mayoría del tiempo buscamos decidir algo mejor para nosotros. Sin embargo, no todos los cambios los decidimos nosotros. Yo no puedo elegir, o no está en mis manos, decidir que a lo mejor mi trabajo ya no se requiere en determinado lugar y tengan que despedirme. Ese es un cambio que yo no estoy controlando y no va a dejar de golpear mi autoconcepto y no va a dejar de golpear mis procesos cotidianos. Pero al final de cuentas, bueno, en ese ejemplo, si te corren o te despiden de algún trabajo, ¿no te obligaría a buscar algo mejor? ¿O regresarías a digamos, un paso atrás? Güey, hay gente aferrada, hay gente que se puede regresar hacia buscar lo que ya tuvo en algún momento que lo hizo sentir bien. Sin embargo, eso bueno, sí. Yo te podría decir que personalmente yo sí buscaría algo mejor, yo sí buscaría algo más en donde crecer, en dado caso de que, hablando de la situación laboral, si hablamos también, por ejemplo, en las cuestiones de pareja, que también son cambios importantes, a veces abandonar relaciones. Me estaba ocurriendo, de hecho, una pregunta sobre eso. Que nos hacen daño, pues también hasta cierto punto, ¿qué buscaríamos para hacer algo mejor? Porque aquí también ya entraría otro proceso, que es un proceso de duelo. Hay gente que le saca eso, güey. Hay gente que no quiere vivir el proceso de duelo. Sí, sí. ¿Tú crees que fue un cambio muy fuerte, muy drástico el hecho, digo, porque tú no experimentaste el vivir solo tal cual, o sea, solo, no en pareja, solo, y te dedicaste de vivir con tus papás a vivir ya con una pareja? ¿Tú crees que sí fue así un cambio súper radical? Sí, sí fue un cambio radical.
de vivir con mis padres el hogar era de ellos básicamente, entonces por ende yo asumía muchas responsabilidades que ellos tenían que cubrir, que yo no cubría. Y ahora que yo vivo con mi pareja, ahora que somos un matrimonio, bueno, güey, pues ahora tenemos que colaborar los dos, porque es una casa en donde vivimos nada más ella y yo. No tenemos hijos, entonces todo lo que se vaya a generar en cuestión del sustento, en cuestión de las dinámicas, en cuestión de la limpieza, en cuestión de lo que aportamos, va a ser trabajo de los dos. Entonces definitivamente fue un cambio y me generó pedo, güey. Sí me generó pedo el cambiar de vivir con mis padres, de tener una dependencia, a lo mejor ya no tanto económica en el sentido de mis gastos personales, pero sí económica en la cuestión de los gastos del hogar, de los gastos familiares. Yo no pagaba luz, no pagaba el agua, no pagaba renta, aportaba económicamente en algunas cosas, pero no era lo mismo que aportar ahorita para atender tu casa, o sea, para mantener lo que son tus gastos cotidianos. Güey, si yo no voy y pago el internet, no tengo internet, güey, nadie más lo va a pagar por mí. Si yo no lavo mis platos van a estar sucios, güey. Si yo no cocino, no va a haber comida. Así de sencillo. Ahora, o lo hago yo, o no hay nada, güey. Y ahora que, pues por cuestiones de la vida, güey, tengo que estar en un mes dividido de mi pareja. Ella está un tiempo en otra ciudad y yo estoy un tiempo en otra, entonces, pues ahora sí estoy viviendo la parte de vivir solo, güey. Viviste al reverso, ¿no? Padres, matrimonio, solo. Sí. Ay, no, yo sí recuerdo mucho. A mí no me costó para nada trabajo el desadaptarme o de la casa de mis papás. O sea, yo lo que hice como meses antes de salirme fue empezar a yo pagarme mis cosas y con eso ir tanteando si es que podía ya aventarme a vivir solo. Pero la neta, este cambio sí me favoreció cabrón, inclusive mejoró mi relación con mis padres porque sí tenía algunas bronquillas ahí y me vengo yo acá, me empiezo a hacer de mis cosas. Me acuerdo mucho que mi papá creía que me iba a venir a vivir solo para hacer mi desmadre, ¿no? Incluso hubo comentarios de que yo hacía orgias, así lo dice, orgias. Que aquí, de libertad que sí, sí. Entonces me causaba risa cuando lo dijo, pero, o sea, su idea era eso. Y cuando estás viviendo solo es como dirías tú, si no pago el internet, no tengo internet, si no compro comida, no voy a comer, si no pago la renta, me van a sacar a ver. Claro. Pero sí es esa parte de te vas a vivir solo y te responsabilizas. Entonces estos cambios, al menos ese en particular, a mí me trajo una paz mental porque en la casa de mis papás ya éramos muchas personas y pues no solo era yo, sino también mi hijo y no había como este espacio de privacidad y no solo para decir, pues me voy a ir a masturbar y ahí todos van a estar escuchando. No mames, eso es lo último. Y fíjate, güey, que abonando a eso que comentas respecto a ese tema de vivir con tus padres a vivir solo, y sobre todo en tu caso que pues, ya tienes un hijo, una persona que depende de ti, también es hacer un cambio en los estilos de crianza. Sí, estoy seguro, güey, que las ideas que tienes tú y las que tienen tus papás son muy distintas, güey, porque obviamente se desarrollaron en contextos muy distintos, en épocas muy distintas, y por ende, estoy seguro que en alguna parte llegaron a chocar en cuestión de las ideas. De hecho, no solamente una independencia económica o independencia en tus hábitos cotidianos, sino una independencia cognitiva y emocional. Sí, es que es muy cabrón eso, porque sí me estuve pensando mucho tiempo y el detonante sí fueron estos conflictos y dije, ¿saben qué? Si sigo aquí, vamos a chocar más y vamos a salir mal, entonces mejor voy y busco, me tengo mi espacio, pues, de cuando, lo que te decía ahorita que llegaste, ¿no? Ya está tomando forma de hogar este lugar. Cuando llegué aquí a la casa, pues nada más tenía la cama y lo que era ese librero, y poco a poco, y aquella cama también, y poco a poco me he hecho las cosas. Tuve un momento de depresión económica y depresión emocional,
que me bajoneó el cabrón y no me permitió avanzar, pero ahorita ya estoy retomando todo eso y es como de wow, y ahorita también estoy en otro tiempo, en otro proceso o en otra situación de transición donde hay otro cambio y que fue impulsado mucho por toda esta pandemia, porque me dio tiempo de estar más tiempo dentro de la computadora y sobrellevar esto de internet y esto que se disparó. Sí. Entonces afortunadamente pues ya es otro ingreso que tengo y es como de, ahorita mi idea es justamente cambiarme ya directamente a trabajar en internet, o sea, seguir dando clases pero que no sea mi prioridad, sino hacerlo por el placer de dar clases. Fíjate, mencionas otro punto también bien interesante. Creo que utilizando este concepto de romantizar, ¿no? Que ahorita está tan de moda. Romantizamos o generamos ideas o chaquetas mentales en cuestión de que los cambios son buenos, que todos los cambios son para crecer. Y sí es cierto, güey, sí pueden ser todos los cambios buenos, sí pueden ser los cambios para crecer. También depende mucho de cómo los trabajemos. Pero muchas veces, güey, los idealizamos tanto que no pensamos en todo ese proceso de cosas negativas, de cosas que vamos a tener que trabajar y vamos a tener que enfrentar y que van a doler, güey. Y que va a doler enfrentar ese cambio, y sea en el sentido que sea, tanto en el ámbito laboral, en el ámbito personal, en la cuestión de pareja o emocional. En el cambio que tú quieras, güey, va a haber un proceso en el que vas a tener que enfrentarte a algo. Lo que llamamos como sacrificio, ¿no? Sí. Lo que tenemos que sacrificar por obtener este cambio. Y es que sí. Y a veces, güey, bueno, ya que me meto otro tema, pues a veces no tenemos esa tolerancia a la frustración, o sea, no podemos afrontar y no tenemos las estrategias para poder sobreponernos ante esas adversidades. Creo que también es importante eso, cuando vayamos nosotros a tomar la decisión consciente de hacer un cambio, pensar en qué tenemos que sacrificar. Obviamente no para echarnos para atrás, sino para estar preparados para el putazo que vamos a recibir. Pues ahí uniéndolo con el tema anterior que abordamos sobre si era factible dejar tu trabajo por algo que te hiciera feliz, pues es que también es tomar en cuenta todas las variables, o sea, si vamos a hacer un cambio, creo que sí debemos de analizar y ver, pues, qué nos puede llegar a esperar, al menos hacer como una planeación. Por ejemplo, algo que yo aprendí de esto de mudarte, es que sí es necesario tener un ahorro, un colchón, porque tú no sabes qué puede llegar a pasar, si vas a perder el trabajo, si no sé, tu sueldo te lo van a bajar o lo que sea, si vas a tener un accidente y entonces luego te enguasas. Para los que no sean de Nayarit, de WhatsApp es como te llenas de problemas, te complicas la existencia. Sí, te pones que también es como ocupado. Sí, te ocupas demasiado. Te metes en problemas. Te metes en problemas y pues es una bronconona a la que te tienes que enfrentar y luego tienes que buscar por todas partes que quién te preste dinero o que si ya tienes que mejor regresarte con tus papás. Yo muchas veces en esta situación me lo he planteado así como que a la madre ya. Esa es otra cosa, güey. Fíjate que es bien importante eso que comentas. Prepara un colchón en cualquier sentido. Si es la parte económica, prepara un colchón de por lo menos de tus gastos de 3 meses, ¿no? Sí. Casi, güey. Si es en cuestión emocional, prepara un colchón. Sí, un colchón emocional de 3 meses. Sí, la neta. O sea, prepara tus redes sociales de apoyo. Para eso es importante. Para que tengas quien te dé soporte, güey. Si no, pues entonces te vas a topar a enfrentar los problemas tú solo, güey. La otra vez estuve viendo un video en TikTok. Tengo TikTok, síganme. @profetelamantes. Pero que decía cosas que debes de saber cuando tienes novio. No, que debes de saber si eres hombre y tienes novia. Y decía, tú como mujer, si a tu novio le molesta a tu mejor amigo, déjale de hablar. O sea, así lo decía. No me acuerdo el título, pero era que tenía que dejar a su mejor amigo si a su novio le molestaba, porque era faltarle el respeto. Entonces, en esa parte que dices de tu colchón, muchas veces en estas relaciones tóxicas que a veces no sabemos que nos estamos metiendo en este tipo de relaciones, vamos alejando poco a poco este círculo de apoyo
creyendo que es lo óptimo para la relación. Obviamente, si es una persona que te está tirando constantemente el pedo, entiendo que puedas marcar el límite y decirle, ¿sabes qué? Tengo pareja, ya no hagas eso. Y si lo sigue haciendo, pues sí, decir, tomo mi distancia. Marcar tus límites, claro, dependiendo de los acuerdos que tengas tú en tu relación. Exacto, pero si es tu mejor amigo y solamente son celos que no tienen base o fundamento, creo que sí es importante que te replantees eso, porque al final de cuentas, muchas veces no sabemos cuánto tiempo vamos a durar en parejas, y menos si tienes 16, 15 años. Güey, es que también a veces le apostamos todo a ese cambio sin pensar en otras alternativas. Y digo, hay ocasiones en las que ya tenemos cierta seguridad y no arriesgamos tanto, pero cuando arriesgas todo por algo que no tienes absoluta certeza, está complicado que le inviertas todos tus recursos y toda tu atención a algo que pudiera generarte un pedo. O sea, al grado de sacrificar tus relaciones sociales, pues yo creo que sí está de cuestionar. Y analizarlo desde la perspectiva de la violencia simbólica. Chíguete. Y entender también la capacidad de manipulación de las personas. O sea, no solamente vámonos a eso de las relaciones, porque, o sea, una pareja, un novio te puede manipular, o una novia te puede manipular para hacerte creer que tú estás mal, ¿no? Pero vámonos a esto que hacen los coaches, que te empiezan a volver la cabeza y decirte cosas bonitas para que inviertas en un negocio o en esto del trading. Decir, no, sí, tú nada más dame 5,000 pesos y vas a ver que vas a empezar a ganar. Y consígueme 15 personas que quieren Sí, invertir sí, otros sí. 5,000 pesos. De hecho, sí, la otra vez está viendo cómo funcionan estos desmadres y es esta madre pirámide horrible en donde lo único que gana es el de hasta arriba. Y entonces vas jalando personas donde van perdiendo dinero y no todas las personas tienen como esta habilidad. Y luego dicen, no, pues es que nada más tienes que copiar y pegar para que ganes dinero. Obviamente, entre más inviertas, pues más vas a ganar. Pero realmente no te están enseñando cómo hacer las cosas. ¿Recuerdas una madre que se puso muy de moda, que era así como una pirámide? Wake Up Now. Sí, no, me habló un compa de la primaria, o sea, yo estaba en la universidad, y me habló un compa de la primaria que tenía hace años, desde que salimos de la primaria, que no lo había visto, nunca habíamos hablado, y solo me habló para eso. Le dije, no, vato. Y ahorita me han estado hablando un chingo de personas de eso. ¿Todavía existe? De Wake Up Now, no, de otros sistemas. Oye, pero esa madre, fíjate, siempre me causó interés en saber cómo funcionaba, güey. O sea, ¿qué era lo que vendían? ¿Cuál era el producto? ¿Qué se comercializaba? No sé. O sea, nada más te decían, tienes que invertir. Te dan así como pláticas motivacionales para que vendas, pero tienes que meter a alguien, pero no te decían qué vender. No supe, no, es que nunca me metí. ¿Nunca te involucraste? Sí, o sea, a lo mejor ya cuando te metías ya te decían, tienes que vender perfumes. Porque ¿Vendías perfumes? no, bueno, una vez había esos trabajos que te decían, ven y te vamos a pagar tanto dinero a la semana. Y entonces tú ibas y luego te hacían toda una selección de personal, donde estaba un vato que fingía no ser la persona que estaban ahí. Entonces a los que eran más activos los dejaban, a los otros los sacaban, después se hacían toda una charla motivacional y jalaban a la gente. Al final te daban un sobre y los que tuvieran sí eran los que iban a regresar al día siguiente. Haciendo una experiencia de esa madre. Sí, y ya cuando, para que te sintieras así como... Soy el elegido. Soy el elegido, sí, soy chingón. Pero ya en el momento me acuerdo esa vez que era solamente para vender perfumes de casa en casa. O sea, tú tenías que comprar el producto y venderlo. O sea, ellos lo vendían, güey. Sí, para nada. O sea, no te dan el producto y lo tienes que vender. Tú cómprame el producto, véndelo al precio que tú quieras. Te doy el respaldo de mi marca, entre comillas. Y eso. Y tienes que ir de casa en casa ofreciendo el producto. Y dije, no, ¿sabes qué? A mí, yo les soy sincero, vender de casa en casa me da un chingo de vergüenza. O sea, yo puedo trabajar, no sé, como en la agencia de publicidad, que también eso fue un cambio bien cabrón de lo que había estado haciendo, pero fue una experiencia satisfactoria que me hizo aprender muchas cosas. Y puedo estar ahí y vendiendo y convenciendo a la gente, pero de eso ir a su casa se me hace bien invasivo, exacto. No puedo, me da vergüenza, pero si me dices ve y encuesta, sí lo puedo hacer y me gusta hacerlo, pero porque no estoy vendiendo. No estás vendiendo, o sea, estás obteniendo algo a cambio, ¿no? Sí.
Y esa es esta onda de convencer para que me den información, pero de vender me da un chingo de vergüenza porque es como de, es que la gente no quiere y no me gusta vender. Eres un testigo de Jehová de la mercadotecnia, güey. Ándale, es que es como venderles algo que no quieren. Sí, o sea, es un testigo del capitalismo. Sí, güey. Sigue aquí con coca y todo. De rojo, iba. Claro. Pero pues sí, te digo, en estos cambios que hemos tenido en la vida, en estas experiencias que podemos vivir, creo que sí nos da pauta de, bueno, nos dan aprendizajes. Eso es como la premisa principal y nos pueden ayudar a futuro en otros aspectos de la vida que podemos llegar a tener. Por ejemplo, cuando hicimos lo del curso, con toda la experiencia que tenemos ahora, sería algo totalmente distinto. Sí, realmente sí. Voy a regresarme a un punto anterior que mencionaste y quería hacerte una pregunta. Mencionabas que a veces podemos ser manipulados por otras personas. ¿Alguna vez alguien te ha manipulado a ti? Sí. Generalmente las mujeres. ¿De qué manera? Tuve una novia, que no voy a decir su nombre, pero me hizo dejar de hablarle a todas las mujeres que me rodeaban. No podía hablarle ni a mis compañeras del salón. Era en extremo celoso y posesivo. A ese grado. Sí, limitaba yo mis salidas para evitar problemas. Me acuerdo una vez que ya no aguantaba y me fui a platicar con una muy buena amiga mía, o bueno, que era muy buena amiga mía en ese tiempo, y estábamos afuera de su casa, sentados, y pasó casualmente el mejor amigo de esa persona, de la que era mi pareja, en una camioneta, se detiene, me toma una foto y se va, y 5 minutos después me llama por teléfono haciéndome de pedo. Y yo así como de, ¡ah, la madre! ¡Qué pedo! Pero, o sea, y yo en mi cabeza era de, no, para evitarme pedos, mejor, ¿qué le hablo? Mejor no le hablo. Entonces a veces me veías en el salón así como de, porque mandaba a sus amigas a vigilarme a la escuela. Y entonces si yo le decía, no, pues es que voy a estar platicando con el maestro, me decía, oye, no estás hablando con nadie, ¿por qué no me contestas el teléfono? Y ya era porque sus amigas estaban ahí. O sea, te mandaba a vigilar, tenía quien te vigilara. Sí, y ella tenía los horarios de clases, y en cuanto se terminó la clase me marcaba. Y ya como decía, oye, me tengo que meter. Ya me colgaba, salía de clases o entraba al recreo, y todo el recreo, todo el receso, era de estar ahí pegando el teléfono, llamando. O sea, era su ganado, Juan. Pues éramos novios, pero sí estaba muy cabrón. Hubo una señora con la que salía que casi me convence, cuando yo estaba en la universidad, en irme a vivir con ella. Ay, cabrón. Acaban de sentir quién era. Pero, no sé, eso me embobó lo buena que era. ¿Y por qué no decidiste hacer ese cambio? Estaba yendo a terapia en ese tiempo y me dijo la psicóloga, ¿te das cuenta lo que estás haciendo? O sea, todos tus problemas se juntan alrededor de las mujeres. ¿Y a la fecha? A la fecha también. Sí, me decía... Tienes que trabajar eso. ¿No? Sí. Es que me gustan demasiado. ¿Qué puedo decir? Pero sí. Entonces me dijo, ¿crees que es una buena idea? Y yo así como de... Y no lo hice. Y fue una buena decisión no haberlo hecho. Pero, o sea, sí me envolvió y así me ha pasado. O sea, generalmente las mujeres son las que me han envuelto en sus garras. Y soy bien... ¿Cómo se puede decir? ¿Pasivo? O... ¿Condescendiente? No condescendiente, sino muy manipulable. O sea, ya cuando caigo, o sea, me pueden hacer como quieren. Ok, o sea, pero el punto, lo complicado es saber cómo atraparte. Sí. Pero ya que lo hacen, ya es materia dispuesta. Sí. Ya es como de, me tienes y soy otra persona. ¿Y tú has manipulado a alguien, Juan? Sí. Inconscientemente sí. Y yo creo que consciente en su momento no es algo que podamos dar. Yo creo que en todo momento, creo que todo mundo lo ha hecho para conseguir algo. O sea, no podemos decir, ay, no, yo jamás, no. El hecho de convencer a tu mamá para que te deje salir a un lugar
echarle mentiras a tu pareja para decir, voy a ir no sé, al cine y te vas con tus amigos a pistear, manipular la información, ¿no? Entonces sí lo he hecho, no para cosas ilegales o para cosas así pasadas de lanza, pero sí para convencer en ciertos aspectos. ¿Tú lo has hecho? Creo que sí, Juan. Creo que como tú lo dices, o sea, de alguna manera manipulamos porque todos tenemos intereses y buscamos que nuestros intereses se cumplan de acuerdo con lo que nosotros queremos. Así que sí manipulamos. Pero tampoco vamos a satanizar procesos humanos que realmente ocurren día con día. Es que suena bien feo decir manipular. Sí, es que fíjate, a veces le damos una connotación negativa a ciertas palabras cuando realmente son más naturales de lo que pensamos. Creo que sería otro buen tema para podcast. Sí. La manera en que nosotros le damos la interpretación social. Regresando al punto crucial, ¿qué pudieras tú decirle a una persona que está a punto de hacer un cambio o que está pensando en hacer un cambio muy grande en su vida? Que analice las variables. Yo creo que sí debe de analizar bien a qué cambio quiere brincar, qué elementos o qué recursos tiene para poder tener un mejor control, el poder también analizar qué cosas pueden salir mal para en su momento saber más o menos cómo actuar. Y digo más o menos porque tampoco podemos predecir exactamente qué es lo que puede llegar a ocurrir, o que a lo mejor va a pasar algo que ni siquiera nos pasaba por la cabeza. Sí, pero al menos tener ese pequeño control que te dé estabilidad y siempre estar como evaluando esta situación de decir, ok, a ver, ¿cómo voy? Ahora que tengo esto, ¿qué necesito hacer? Y poco a poco ir trazándote como pequeñas metas que te faciliten como la existencia. No querer hacer todo a lo mejor de un sopetón, pero sí de forma paulatina. Algo que te admiro mucho fue que antes de irte a vivir solo, fuiste como comprando cosas antes de, entonces ya cuando llegaban no llegaste y decir, pues nada más tengo poquitas cosas, sino ya tengo mis cosas, estoy ya formando mi patrimonio desde mucho antes. Entonces es predecir, o no prevenir, anticipar las cosas. Me gustaría cerrar el podcast mencionando dos cosas que me hacen bien interesantes. La primera, analizar, creo que es fundamental, creo que es importante considerar las variables, no podemos hacer las cosas de manera irracional, pero también creo que no debemos de caer en un sobreanálisis. Cuando sobreanalizamos las cosas podemos caer en ansiedad. Entonces, sí analizar, pero tampoco te claves, o sea, tampoco sobreanalices. La segunda, lo normal, lo que pudiera ayudarte a tomar mejores decisiones. Y la segunda, que es una frase, no sé si alguna vez tú la hayas escuchado o si la recuerdes, porque nos la dijo nuestro sensei. ¿Cuál de todos? El maestro Carlos. No, o sea, ¿cuál frase? No. Decía él que la mejor decisión no se toma, sino se construye. Entonces, encárgate tú de que la decisión que tomes sea construida por ti como la mejor. No esperes ni dejes las cosas al azar, porque el azar pues es realmente una idea muy abstracta. Creo que hay cosas que nosotros podemos tomar en nuestras manos. Creo que depende mucho también de la manera en que nosotros las trabajemos. Hay que aprender a ser disciplinados en cualquier cosa que hagamos y a analizar las cosas de manera productiva. Si lo hacemos de esa manera, posiblemente podamos construir esa decisión y ese cambio como el mejor. De lo contrario, si dejamos todo a la suerte, a la divinidad, al azar, pues posiblemente vayamos a obtener no los resultados que deseamos, sino pues cualquier otra cosa que se dé con el mismo esfuerzo que podamos hacer. Eso sí. Pues bueno, esperamos que les haya gustado este episodio. Realmente fue demasiado entretenido, demasiado productivo. Para aquellas personas que estén pensando en hacer un cambio en sus vidas, pues ya tengan más elementos para dialogar. Nosotros nos despedimos, no se olviden de suscribirse a este canal, de seguir este podcast, también pues en Spotify y seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran como @profetalamantes en YouTube, en Instagram, en Twitter, en TikTok. ¿Cuánto falta para que tengas una cuenta de Netsvideos? Ya la tengo, amigo, pero no subo videos, es cuenta premium. Solo consumes. Solo consumo. Y sobre todo síganos en Facebook como Psicólogo Amargado.
Muy bien, síganme en mi cuenta también en Twitter, el Artur Medrano, que ya les prometo que voy a subir un poco más de... Bueno, mucho más contenido porque está muerta desde hace como 4 o 5 meses mi cuenta. Como tus ilusiones. Como mis ilusiones. Pues nada, con eso nos despedimos el capítulo de hoy. Déjenos aquí abajo qué cambios han hecho ustedes con su vida, qué cambios piensan hacer y qué opinan acerca de esta temática. Bye.